Comencemos entonces. Entonces cierro el material de estudio y nos vamos a la presentación de hoy. Entonces, nosotros quedamos fundamentalmente la clase pasada explicando, o la semana pasada, explicamos por qué una empresa optaría por emitir un bono, independiente de que este fuera una colocación pública en una bolsa o quizás llegar a un trato más bien privado con algunos compradores que igual te daban menores tasas que ir a pedir un préstamo o en plazos más exóticos o con otras flexibilidades. Entonces nosotros dijimos, por ejemplo, que pueda ser cero cupón, algo que sería bien difícil para hacerlo con un banco, o que sea perpetuo, por ejemplo, dijimos, esos podían ser fáciles de valorizar. ¿Sí? Entonces dijimos, mira, vemos el bono perpetuo y vemos el bono cero cupón, que tiene un único y exclusivo cupón al término del periodo, y eso fue todo lo que alcanzamos a valorizar el jueves pasado. Cristian. Cristian. Hola, profe, ¿se me escucha bien? No tan bien, pero se te escucha. Te No, escuchamos, también, parece que ya. te escucha. Es que no, tengo una pregunta sobre. Tengo una pregunta sobre el leasing operacional. No sé si ¿Ya? me lo puede contestar. Obvio. Ya, mi pregunta es: ¿cómo yo como empresa, cómo gano teniendo un leasing operacional? Si al final como que tengo que hacerme cargo de todas las pérdidas que pasen, de todo si es que se deteriora el activo, ¿qué gana la empresa teniendo un leasing operacional? Al dar un leasing operacional. Beneficios tributarios de plano. Porque tu alternativa era comprar el activo con un crédito. Entonces, en un No, crédito. pero estoy hablando, claro. Como No, dar un leasing. no el cliente que compra algo con leasing operacional, sino la empresa que da ese leasing operacional. Ya, el arrendador. El arrendador gana hartas cosas. Eso. Primero los intereses. Porque, por ejemplo, yo te digo, oye, si te vendo al contado el auto, te lo vendo en 10 millones, pero si no, te lo vendo en invento. 60 cuotas de 200.000, entonces tú ganas 2 millones de intereses porque te van a pagar en total 12 millones, no 10. ¿Sí? Segundo, si yo no le doy la opción de compra, por ejemplo, o yo le otorgo el financiamiento, quizás el cliente puede optar por algo mejor, porque quizás tú dices, oye, pero si no me otorgaban el financiamiento a esta empresa, quizás solo le voy a poder comprar un auto más barato. Por eso es que uno se fija mucho que en la industria automotriz, por ejemplo, te ofrecen un bono, pero solamente si usted lo financia con esta empresa, porque esa empresa está asociada con el concesionario, digamos, y entonces ellos como que para que vuelvan a hacer una venta, que es una tercera razón que podría ganar el arrendador, dicen, listo, pasan 3 años o pasan 5 años y tu auto ya está medio viejo, entonces vuelvo a comprar otro. Entonces podría ganar, por ejemplo, la repetición de la venta. En los equipos de bajo valor, tipo la impresora o los computadores, etcétera, tú dices, bueno, después de 3 años renuevo el contrato de leasing y le hago otra venta. Entonces me aseguro de que HP, por ejemplo, esté vendiendo permanentemente computadores a la universidad, en nuestro caso, por ejemplo. Entonces, podría ser al menos esas 3 razones de que el arrendador gana o los intereses o además gana la venta repetida, como que el cliente queda atado a y que además el cliente compra más porque tú le estás otorgando el financiamiento. Si fuese al contado, por ejemplo, quizás compraría algo más barato. Claro. Pero, o sea, por ejemplo, si es que yo arriendo un auto y el arriendo es operacional y lo choco, se desaparece el auto. Y eso al final se encarga la empresa, el arrendador, ¿o no? Pero hay un seguro de por medio. Ya, pues. Ya, ese seguro le cubre al final a la empresa. Eso es lo que tiene un Claro. respaldo, por decirlo. Claro, porque además imagínate que el auto, no sé, más chiquitito posible debe salir unas 25, 30 lucas diarias, pues entonces la empresa dice, mira, si yo no logro arrendar 200 días, el auto está pagado. Y entonces la empresa dice, mira, yo lo voy a arrendar por 500 días y después lo vendo. Y por eso que pueden renovar la flota de autos bien rápido los rentacar que dan un leasing operacional normalmente. ¿Entiendes? Porque es un contrato de muy corto plazo.
Entonces, Sí, pues, es perfecto. negocio Ya, para muchas todos. gracias. Si choca, ese riesgo es de la compañía de seguro. Entonces, ya que gana la compañía de seguro, creo que eso ya es más complicado porque hay que pensar en reaseguro. O sea, creo que quizás es un tema como de magíster. Es más complicado ver el riesgo que tiene la compañía aseguradora. Pero pensemos que la compañía tiene de 150.000 pólizas, entonces si chocan uno, está dentro de la probabilidad de que pase. Claro. Ya, perfecto. Gracias, profe. ¿Hay de qué? ¿Alguna otra duda? Profe, yo no entiendo por qué el 1 a 2% está elevado a 30. Ah, porque son cuatrimestres y en un año hay 3 cuatrimestres, entonces 3 por 10 años, 30. Ah, perfecto, gracias. Por eso que siempre acuérdense, para el control de ejercicio, para la prueba, para la vida, lo primero que hay que hacer es transformar la tasa, porque si no uno dice, bueno, pero es que una me da 2%, la otra me da 1,98 y así, pero cuando yo lo compongo 30, 50, 80, 200 periodos, hace una diferencia muy significativa. Entonces eso puede hacer mucha plata para la empresa del ajuste que tenga que hacer cuando corrija eso. ¿Sí? Así que paso uno para cualquier cosa, convertir la tasa en el plazo, digamos, o en la temporalidad adecuada. ¿Sí? Entonces, uno podría haber dicho, mira, yo sé que hay gente que les es más cómodo llevar todo anual. Entonces uno puede haber dicho esto, pues mira, el 2% cuatrimestral, hay 3 cuatrimestres en un año y entonces la compusieron a 6,1208% efectiva anual. Y después la descontaron a 10 periodos y llegan exactamente a los 2.208 millones. Fíjense, no hay ninguna diferencia. ¿Se entiende? Entonces, hagan siempre lo que les sea más cómodo. Porque aquí lo que queremos entender es el fondo. ¿Cuánto debiese valer un bono, un par de asientos que deberían hacer tanto el comprador del bono, digamos el tenedor, y el vendedor del bono, que es el emisor? Y ya está. Lo importante es por qué una empresa podría emitirlo, qué ventaja o desventaja tiene comparado contra la emisión de un leasing, por ejemplo, o un contrato de leasing, perdón, y que eventualmente podría hacer con acciones, que es lo que vamos a ver a la vuelta de la prueba 2. Entonces, eso quizá el que le sea más cómodo con efectiva anual, con efectiva trimestral, efectiva mensual, como sea más cómodo. ¿Sí? Normalmente un bono cero cupón además se conoce como descontable, porque fíjense que lo que uno hace es descontar el pago prometido, que a veces erróneamente se habla de que esos 4.000 millones es el valor par, pero no es cierto, porque si tú ofreces 4.000 millones a pagar en 10 años, hoy día con seguridad vas a recibir más o menos que los 4.000 millones. Si tú ofreces 4.000 millones en 10 años más, hoy vas a recibir más o menos de los 4.000 millones. Menos, Menos, ¿por qué? menos. Porque esos 4.000 millones van a valer menos hoy día, como por lo del dinero en el tiempo. Eso, el valor del dinero del tiempo, que es la esencia de este curso. Entonces, obviamente que el bono no, quedaría, comillas, bajo la par. Por eso se habla que el bono se transa con descuento, pero ojo, no es que tú hayas buscado obtener 4.000 millones, porque si tú querías 4.000 millones hoy día, debiste ofrecer 5.000 o 6.000 o lo que sea en 10 años más. Entonces, en realidad, lo que uno tiene que hacer aquí para saber si está sobre la par o bajo la par es mirar otros bonos, como lo mismo que hacíamos con los leasing, que tuvieran la misma clasificación de riesgo, por ejemplo, en los mismos plazos y que obtuvieran una tasa más alta o más baja. Y ahí uno podría decir, este bono está sobre la par o bajo la par, etcétera, y eso hace una diferencia significativa. ¿Se entiende? Entonces, ahí hay que tener cuidado con decir, oye, el bono es de descuento puro, también se llama. Creemos que se puede refinar eso. ¿Sí? El concepto de strip también en Estados Unidos es porque cuando uno hace stripping, como que separa los cupones de los bonos. Entonces tú podrías tener un bono que es de 100, 100, 100, 1.100 y tú lo podrías separar en 4 o 5 bonos cero cupón de 100, 100, 100, 1.100. ¿Se entiende? Entonces tú podrías transar los cupones por separado y por eso se habla que los bonos cero cupón también podría llamársele strips. ¿Sí? Entonces, lo que uno dice es fundamentalmente que los 4.000 millones tú no tienes intereses porque es cero cupón. Entonces la tasa de interés es cero. Pero tú lo compras por 2.208 y eso produce
que la empresa tenga que recibir algo importante en el fondo a futuro. ¿Sí? Denme un segundo, me están tocando el timbre, ¿verdad? Ya listo, volví, perdón. Ahora sí. Entonces, lo que uno decía es que tengo estos 4.000 millones y esos 4.000 millones los vendo a 4.000 millones a pagar en 10 años más, los vendo por 2.208. Entonces se compran bajo la par o que no tienen intereses. Pero podríamos subentender que la diferencia entre los 4.000 y los 2.208, ¿qué es? Interés. Intereses. ¿Se entiende? Que no están explícitamente, porque eso es lo mismo que planteamos en el contrato de leasing. No están explícitamente, están implícitamente. Pero eso no quita que sean intereses. ¿Se entiende? Porque hay un valor del dinero en el tiempo y el valor del dinero en el tiempo son los intereses justamente. Entonces, eso hace una diferencia significativa al compararlo, por ejemplo, con otros bonos que sean del tipo cuponados. Un bono cuponado tiene o paga parcialmente ciertas cosas. Por ejemplo, los intereses o, por ejemplo, también podría ser que pague los intereses más el capital. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno tiene estos bonos que tienen varios cupones y uno los separa, este proceso que yo le llamo stripping. Por ejemplo, la Reserva Federal en Estados Unidos deja que se haga eso. Dice, oye, si usted quiere separar los cupones o pegar los cupones, nos da lo mismo. Total, lo que importa es el valor presente de esos pagos y eso no cambia si tú lo transas todo junto o todo separado. ¿Se entiende? Entonces ahí te da cierta nomenclatura, por ejemplo, los T-bills, que son bonos a menos de un año, entre 1 y 10 años los T-notes del Tesoro de Estados Unidos, por eso es T de Treasury, y más de 10 años los T-bonds, como en el largo plazo. ¿Se entiende? En cambio, nosotros mostrábamos los de corto plazo, eran más bien los instrumentos de intermediación financiera, y en el largo plazo eran los instrumentos de renta fija en el caso de Chile. Entonces, cuando uno piensa en el corto plazo, el Banco Central habla de los PDBC, de los papeles descontables del Banco Central, en nuestro caso. ¿Sí? Entonces, pensemos en esto. Un bono muy habitual en Estados Unidos, un T-bond, y en Chile un BCP en pesos chilenos o en BCU en unidades de fomento, es aquel que va compensando parcialmente al inversionista solamente con el costo de oportunidad de sus recursos, es decir, los intereses, pero sin devolver el capital insoluto o principal del préstamo. Estos bonos son llamados bullet y, por ejemplo, un BCU2 es típicamente por 500 UF y paga intereses semestralmente de 2,25%, por tanto tiene 3 cupones de 11,25 UF y un cupón de 5,25 UF. Entonces, en el caso chileno, BCU2 es a 2 años, BCU5 es a 5 años, BCU10, que es muy típico, es a 10 años. Lo mismo con el BCP, la U o la P significan unidades de fomento o peso.
¿Cuál sería el valor de colocación de un bono si el mercado lo compra a una tasa efectiva anual de 4%? Entonces, primero que todo, por un punto premio, ¿el bono está sobre la par o bajo la par? Para saber eso tendríamos que pasar la tasa, ¿no? Es cierto. Transformar la tasa. La tasa podríamos compararlo con el 2.25%. Perfecto. O sea, Por lo tanto, según lógica, debería estar por debajo. porque No, si no yo sé. paso esta, ya, ¿qué hago? O esta la paso anual o esta la paso a semestral. Esa ¿Qué mensual, hago? el 4% mensual. Ya, a semestral, ojo. Siempre acuérdense Semestral. que aquí lo que Eso, manda semestral. es la temporalidad de la cuota. Esa, ya. ¿Cómo paso esa a efectiva semestral? 1 más 4% elevado a un medio Listo. menos 1. Porque en un año hay 2 semestres, pues entonces yo quiero achicar la tasa, 1 partido el número de composiciones que hay en el año. ¿Y eso cuánto dará? 1,98. Lo voy a hacer al tiro. 1.04 elevado a 0.5 menos 1, 1,98. Profe, entonces está sobre la par, ¿o no? Entonces está de nuevo. Fíjense, si ante la duda, piensen 1,98, sí. esto. Le da menos del 2,25. Eso. ¿Está abajo? Wait, esperen. Tú ofreces 2.25. El mercado quiere, esta es la demandada. Esta es la ofrecida. Tú ofreciste sobre la- más o Ah, está menos sobre, menos de lo porque- que quería el mercado. Más. Está- Más. Más. Entonces Sobre la el par. mercado La va- tasa de inflación es mayor a la tasa de la demanda. Eso es, po. Porque al final, en el fondo, bajó la tasa a la que compraron el bono, pues, y si baja la tasa, ¿qué pasa con el valor presente? Aumenta. Aumenta. Ahí sí. Entonces aumenta. Por eso que cuando nosotros hacíamos el gráfico, miren, si tienen la duda, siempre lo mejor es graficar. Entonces van a decir, ah, ya, si bajo la tasa, sube el valor presente. Si sube la tasa, bajo el valor presente. ¿Se entiende? Entonces el bono se va a colocar sobre la par. Listo. Entonces ahora decimos, mira, yo ya tengo los cupones, son 3 de 11,25 y tengo uno de 511. Tengo dos opciones. Puedo ver que los intereses solamente son una anualidad por 4 semestres y entonces podría ocupar la fórmula del valor presente de la anualidad con el 11,25 y al final me devuelve todas las 500 UF. Entonces traigo las 500 UF como un único pago a valor presente. O, en este caso, como es corto, quizá a alguien le es más cómodo descontar cada uno de los 4 cupones de valor presente. También se puede hacer. O una tercera opción es decir, hay una anualidad de 11,25 por 3 periodos y hay un único pago de 511,25 en el último periodo. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué vamos a contestar? Primero, ¿cuánto es el valor de colocación? Y después contestamos la otra pregunta. Entonces, digamos, listo, convertimos la tasa y aplicamos la fórmula de la anualidad por 4 periodos más la devolución del capital como un único pago. No vayan a poner la devolución del capital como una anualidad porque yo no puedo devolver 4 veces el mismo préstamo. ¿Se entiende? Y ahí queda por encima de la par, que es lo que ustedes decían. Entonces queda perfecto. ¿Se entiende? Entonces, el bono se transa con un premio de 1,03, ya que la tasa de mercado que cobran los inversionistas es más baja que lo que ofreció. ¿Se entiende? Y entonces la tabla de desarrollo a la tasa de mercado se vería de esta forma. Yo recibí 505,14 UF al inicio, y entonces eso me va a devengar una tasa de 1,98%. Eso te va a dar 10. Como tú pagas más que 11,25, entonces fíjense que lo que sobra aumenta o disminuye la deuda. Si tú pagas más de los intereses que se devengaron, aumenta o Disminuye la disminuye. deuda. Eso es, porque fíjense, antiguamente ocurría algo que estaba mal. Tú decías, ah, ya, pero yo pedí 500 y me dieron 5,14, entonces voy a separar el exceso que está sobre la par y eso lo voy a amortizar linealmente, el sobreprecio en la colocación del bono. Eso no tiene sentido por una razón de fondo. ¿Quién me la dice? Por 2 puntos premios. Puedes decir de nuevo lo que hacía.
tú decías ya, yo pedí 500, entonces tengo una obligación por el bono que es 500, ese es mi pasivo, pero tengo un sobreprecio porque el mercado me pagó 5,14 UF más y eso lo voy a contabilizar por separado. Y eso lo voy a amortizar linealmente durante los 2 años en este caso. Eso no tiene sentido. ¿Por qué? Por el valor del Te dinero en el terminaría tiempo. pagando más. Ah, pero ¿por qué no tiene sentido por el valor del dinero en el tiempo? Porque Porque no la es, Terminaría tasa pagando puede más porque variar. siguen quedando intereses. Está cerca, pero no. O sea, seguro que eso ya vale el primer punto premio. Es por el valor del dinero del tiempo, pero no es por lo que me dicen ustedes. Levanten la mano, por favor, para que no ocurra lo de resto. Es por el valor del dinero del tiempo, un punto premio. ¿Pero por qué? Mara. porque el valor del dinero en el tiempo no es lineal. Entonces, como Ya, que no podéis eso decir. es. Listo. Un punto premio. Ahí está la otra mitad. No es lineal. Al principio, fíjense, al principio tú amortizas súper poco, pero va creciendo. Ajá. Es que es lo mismo que había dicho yo inicialmente, el valor del dinero en el tiempo, ¿Sí? ¿o no? Pero no Por la tasa, ¿o no? Sí, po, pero dijiste que era el valor del dinero del tiempo, no dijiste que no era lineal. Por ¿Qué eso era? te- ¿Por qué? Que es porque el valor del dinero del tiempo no es lineal. Sí dije eso, por lo de las tasas. Porque la tasa varía. Por eso mismo. Pero Porque la un tasa peso no hoy no vale lo mismo que varía. un peso mañana. Pero la tasa no varía. Pero es que, O podría variar, pero esa no es la razón de fondo, es que si yo lo compongo una vez, 2 veces, 3 veces, 5 veces, eso no crece linealmente, eso crece exponencialmente o decrece exponencialmente. ya. El que las tasas puedan variar es otra cosa, pero una pregunta más compleja un poco más adelante. Por eso, un punto premio cada una. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí lo que uno dice, oye, pero lo complejo aquí, o lo que siempre mete ruido en general, es, pero dijimos que los bullets solo pagaban intereses, pero este está amortizando. Bueno, está amortizando porque si no amortizara nada, al final el bono te va a devolver solo 500. Y si yo te debo 505,14, entonces va a quedar debiendo plata. Y la tabla de desarrollo siempre tiene que llegar a cero al final. Entonces no podría ser de esa forma. Lo que uno tendría que hacer ahí es decir, bueno, si el bono está sobre la par, como en este caso, entonces la amortización va a ser positiva. Si el bono queda bajo la par, por ejemplo, hubiera sido 490 unidades de fomento, entonces sería desamortización en el fondo. Estaría pagando menos que los intereses que debo y entonces tendría que empezar a capitalizar esos intereses. 4,92, después 4,95, 4,99 y al final va a alcanzar con el último pago. ¿Se entiende? Si se coloca a la par, ningún problema. Los intereses hubieran sido 11,25 y todos felices y amortización cero hasta el final. Pero eso es bien poco probable que pase en la realidad. No es imposible, pero es poco probable. ¿Sí? Entonces ahí uno tiene la tabla de desarrollo. Pues entonces fíjense que eso justamente apunta a la otra idea. ¿En qué se parece a un bono cero cupón y qué efecto provoca en este último el no pagar intereses? Entonces fíjense que lo que ocurre es que al final es como que yo te diera los cero cupón de 11,25, pero además hubiera un 500 que está ahí. Entonces, si tú dices, oye, mira, el bono es cero cupón, entonces el cupón aquí sería 0, 0 y 0. Entonces, como aquí tendría nada con que amortizar, ¿qué pasaría con los intereses? No hay. No, sí hay. Porque ¿Serían mayores o no? no. Sería una pura cuota de interés, ¿o no? O Sí. sea, como un puro Al dígito. final, ya, esta sería distinta, ya, esta sería 0, 0, 0, porque es 0 cupón. Pero fíjense que nadie perdona los intereses, entonces si ustedes fueran los inversionistas del bono, quieren ganar sus intereses. Si ustedes prestaran plata, ustedes cobrarían los intereses en un leasing o en un préstamo, entonces esos intereses sí o sí se devengan por el paso del dinero, por el valor del dinero en el tiempo, cuando pasa el tiempo en el fondo. Pero como no te los pago, ¿qué hago? Se van hacia, o sea, quedan como desamortizados. Eso, y se acumulan. Entonces, en vez de deberte 505, te voy a deber 515. Y entonces ahora ya va a cambiar todo hacia abajo.
pero de nuevo se van a acumular. Entonces al final, para que el bono me pague exactamente los mismos 505, quizás tiene que prometer, invento, 570 acá. ¿Se entiende? Entonces fíjense que no es cierto que los intereses no se devenguen o se generen. Lo que pasa es que te lo acumulo compuesto en un último pago al final. ¿Se entiende? Entonces en eso difiere un bono del tipo cero cupón de un bono bullet que contiene pagos de intereses parciales y toda la amortización del capital al final. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, siempre tienen que tener, primero, dos cosas. Primero, siempre transformar todas las tasas a la temporalidad que se paguen los cupones. Segundo, que la tasa de cupón solamente sirve para calcular los cupones, jamás valorizar los bonos con la tasa cupón. La tasa de mercado, el yield to maturity, la tasa de colocación es la tasa que uno debiese utilizar. Son todos sinónimos, así como inventario, mercadería, existencia. Bueno, exactamente lo mismo. Entonces, la tasa que te cobre el mercado te va a dar el precio de mercado. ¿Se entiende? Y entonces eso es lo que le tinca a los inversionistas justamente el día que compren ese bono. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Quizá alguien se quedó mucho más atrás. ¿No? Perfecto. ¿Podría Entonces, repetir rápido la idea de los intereses? los intereses. En un cero cupón no es que no te los paguen, perdón, no es que no te los devenguen, inclusive no es que no te los paguen, es que no te los pagan parcialmente, pero te los acumulan todos al final. Entonces, por eso que un cero cupón no es que tenga cero cupones, tienen un único cupón hacia el final y ese cupón va a incluir todos los intereses que no te pagué el primer semestre, el segundo, el tercero y al cuarto semestre te pago todo, inclusive los intereses sobre los intereses de los intereses. Ok, profe, muchas gracias. Entonces, fíjense, si uno ocupara la misma tasa a los 4%, pero 2 años después, porque la tasa de 4% anual, o si le hubieran puesto 1,98% elevado a 4, uno diría, mira, pago 4,62, ¿se entiende? O si uno quisiera conseguir 500, quizás debió ofrecer el valor futuro de 500, ¿sí? Pero la tabla de amortización o de desarrollo se vería de la siguiente forma. Cupón 0,00, y entonces ahí uno dice, mira, al principio lo que decíamos recién, estos intereses se devengan pero no se pagan, entonces se capitalizan o se desamortizan, como decía Mara. Y entonces ahora debemos 4,71. De los 4,71 ahora te va a generar más intereses porque se va componiendo, debo 4,80. Los 4,80 te da 9,52 y ahora debo 4,90. Y de los 4,90 genero esos intereses, te pago 500 y eso justo amortiza los 4,90 y llego a 0. ¿Se entiende? Entonces actúa como esa desamortización que le pusimos en las comillas. ¿Sí? Pongámosle otros números. Otros bonos son los del tipo hipotecarios. Generalmente en forma de letra hipotecaria o mutuos hipotecarios que pagan cupones iguales y constantes de capital e interés igual que un crédito bancario. O sea, todas las cuotas son iguales, aquí puedo ocupar la fórmula de la anualidad. Consideremos que una sociedad emitirá un bono tipo hipotecario de cupones iguales por un valor carátula de 400 millones, con cupones trimestrales, un plazo de 1,5 años y una tasa cupón efectiva anual de 7%. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este instrumento si a los papeles de riesgo equivalentes se le está exigiendo una tasa de 1,85% efectiva trimestral? Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Usar el 7% Ajustar Reducir la la tasa. tasa. Eso, perfecto. ¿Cómo paso ese 7%? Ya, ¿qué frecuencia tiene que ser la tasa? ¿En qué temporalidad? Trimestral, ¿no? Trimestral. y Listo. hay 4, ¿no? Eso, en un año hay 4 trimestres. Entonces, ¿cómo transformo eso? 1 más la 1 tasa. más la tasa elevado a un cuarto. Lleva 1 partido en 4. Menos. Eso. Si fuera simple, ¿cómo la transformo? Se Está divide en 4. dividido por Eso. Se divide en el 4, ¿no? número de trimestres. Eso, la divido por 4. Entonces ahí, más fácil ya. Esa parte espero que no falle.
Entonces, 1.07 elevado a 0.25 menos 1 nos va a dar 1,71%. Entonces, ¿el bono está sobre la par o bajo la par? Bajo la par. Bajo la par. Listo. Entonces, cuando lo valoricen, ya saben que no les puede dar 420. Le tiene que dar menos de 400 con seguridad, para que tenga lógica lo que uno hace después. Entonces, digamos, ya, este es el paso 1. Listo. Transformar la tasa. Segundo paso, ¿qué tengo que hacer? Traer los 400 a valor presente. Pero los 400 es el cupón que paga. Hay que calcular los respectivos cupones. Eso, calcular los cupones. Listo. Entonces yo voy a decir, la empresa espera obtener 400. Por eso que ese es el valor carátula o par. Entonces, ¿cuántos cupones va a pagar la empresa? ¿Cuánto? De nuevo. 6. 4, porque son trimestrales. 4. ¿En cuánto? Ah, no, es No, son 6. 6. 6, un año y medio. Listo. Entonces voy a aplicar la fórmula de la anualidad con tasa cupón. Para eso es para lo único que sirve la tasa cupón. Durante 6 años. Entonces ahí puedo despejar el cupón. ¿Sí? Ya. Acuérdense lo que hacíamos al principio del semestre. Si yo parto 400 en 6, eso me va a dar el mínimo que puede ser el cupón. Pues entonces no me podría dar un cupón de menos de 66.666.667. O si no, estaría malo. Entonces, 400 dividido esto, vamos a tener 70.713.033,51. Ya, voy a romper mi propia regla y voy a redondear con 0 decimal. ¿Sí? Entonces te va a pagar 6 cupones de 70. Fíjense que 6 cupones de 70 es 420 y tantos millones en total. Ya, esa es la lógica. Esos 20 millones se van a ir devengando de forma trimestral dentro de cada uno de los cupones. ¿Sí? Tercer paso, entonces, ¿qué tengo que hacer? Amortizar. O sea, como ver cuánto pago de interés. Bueno, si quisiera hacerlo a 100, eso es cierto, pero primero para La saber... tabla ¿Trae valor amortizar. presente las cuotas? Pero para hacer la tabla de amortización, el saldo insoluto inicial es el valor presente de los cupones. Entonces, debo calcular el valor presente sí o sí, porque si no, no sabría con qué partir. Porque en el fondo yo no sé si a la empresa le llegaron 400 millones, le podrían haber llegado menos que eso, que fue lo que dijimos. Entonces, al valorizarlo, nos tiene que dar menos de 400. Entonces, vamos a decir, paga cupones de 70, 100, 700... 13,034 y lo descuento ¿a qué tasa? 1,80. 1,71%. No, eso No, volvería a tener los 1,85, 400. ¿no? Ese. La de mercado. Entonces, eso me va a dar aquí elevado a 6. ¿Se entiende? Y esto me tiene que dar menos de 400. Entonces vamos a decir, esto elevado a menos 6 dividido 0.185 y esto por 70, 713, 034. Y eso me da 398, 107, 081. Listo. Eso es lo que estaría dispuesto a pagar por el bono. ¿Se entiende? 3 pasos. Disculpe, creo que creo que se me quedó pegado, pero ¿esta es valor presente de cuota vencida? Sí, pues vencía. O Ya, sea, ok. es que en el caso de los bonos no tiene sentido que sea cuota anticipada. En el caso de los contratos de leasing tiene mucho sentido por el mes de garantía. ¿Se entiende? Entonces, pero siempre que no Sí, diga es vencido. ya, ok, gracias, profe. Entonces, 398. Ahí está.
¿Entiendes? Entonces, lo que uno podría querer decir, oye, mira, yo puedo hacer la tabla de desarrollo con 6 periodos. Me parece que es bien simple, en especial si tienen el Excel ahí en el computador, que pueden arrastrar las columnas, entonces pueden construir una super tabla de desarrollo. Pero si uno quisiera, por ejemplo, valorizar el bono en el futuro, uno podría decir, mira, yo pago tantos cupones, y entonces después de tantos cupones, le quedan 3, le quedan 5, le quedan 8 y podría valorizar el bono. ¿Sí? Entonces, está súper malo lo que dice ahí, porque el bono pagaba 6 cupones y dice después del quinto solo le quedaría un cupón. Y no sé por qué hice 53 si en verdad el cupón es 70. Es un desastre lo que hice. Pero digamos que sería el camino corto. O sea, digamos que si uno quisiera saber el saldo insoluto inicial al principio del periodo 4, que es algo que nosotros, por ejemplo, preguntábamos en la prueba 1, uno diría, mira, ¿cuántos cupones le quedan por pagar al principio del año del trimestre 4? Que esto sería equivalente al saldo insoluto final de qué año? ¿De Del qué 3. El 3. 3. Entonces, ¿cuántos cupones le quedan por pagar? 3. 3. Justamente la mitad. Entonces, bueno, si quizá una coincidencia que justo está a la mitad, pero si tú dijeras, oye, tengo que pagar 10 cupones y he pagado 3, le faltan 7. ¿Se entiende? Entonces ahí uno diría, listo, tengo esto, lo traigo a valor presente y si la tasa no ha cambiado, entonces vamos a decir el valor presente elevado a 3 periodos te va a dar eso. Y entonces ahí podría decir, oye, me pidieron el asiento del año 4, por ejemplo. Bueno, si uno quiere revisar el asiento del año 4, pero no quiere hacer toda la tabla de desarrollo, las matemáticas financieras debiesen apoyar eso. ¿Sí? Entonces aquí está la tabla de desarrollo. Ahí está así hecha con los 70 millones, no sé qué había puesto al otro lado, porque fíjense que si quedaban 3 cupones, entonces debiese ser este 204 de acá. Nada que ver ese 155. Debiera corregir. ¿Sí? Pero ahí está listo y uno llega justamente a que el saldo insoluto final es 0, eso garantiza que esté correcto. ¿Sí? Entonces, ahora ya vamos a la parte del cómo debiese contabilizarlo la empresa. La empresa podría hacerlo igual que las cuentas por cobrar al costo. Y el modelo del costo amortizado en el caso de los instrumentos financieros dice, mira, al principio tú lo registras por el costo y vas a generar sobre él una tasa efectiva hasta que venza el instrumento. Entonces, esto va a hacer una diferencia. Tú vas a tener el modelo del costo en el que yo recibí 200 millones y eso me da una tasa efectiva de 10%, listo. Por los próximos 10 años devengo esa tasa de interés. Pero tú podrías decir, no, pues mira, a mí me pasaron 200 millones, pero mañana el bono vale 205. Ah, ya, entonces ganaste 5. Y después tú, no, es que ahora vale 196. Ah, perdiste 9. Y podría ser así sucesivamente. Eso va a ser el modelo del valor razonable. Este modelo no es nada distinto a las propiedades de inversión. Es exactamente lo mismo. Si sube de valor, gané plata. Si baja de valor, perdí plata. ¿Te entiendes? Tu problema podría ser este, que tú dices, oye, yo compré este bono, le quedan 10 cupones por pagar, traje valor presente 10 cupones. Un año después le quedan 9 cupones por pagar, tengo que traer a valor presente a otra tasa 9 cupones. Después le quedan 8 cupones, entonces a otra tasa traer a valor presente esos 8 cupones. Mucho de esto es mucho valor presente. ¿Se entiende? Entonces, lo importante es que uno podría decir el valor presente de todos los cupones podría generar algo significativamente distinto. Entonces, ¿por qué podría generar algo significativamente distinto? Por una razón. Porque tú dices, oye, lo que le da el valor al bono, ¿qué es? ¿La tasa? La tasa. Eso es. O sea, el cupón que uno diga, sí, está bien, pero los cupones
podrían variar con la tasa. Lo importante es el valor presente, porque fíjense que la tasa siempre es el costo de oportunidad de los inversionistas. Entonces, hoy en día, ¿las tasas son más altas o más bajas? Más alta. En pandemia más baja. Más alta Pero que... el costo de oportunidad es mayor, ¿o no? ¿Por Más qué? baja, diría yo. ¿Por qué? Yo también me la juego más baja. Depende de la demanda. No, porque ahora, o sea, la idea es incentivar un poco la economía y o sea, no interesa que la gente tenga su plata invertida en bonos, yo creo. Eso es. Porque cada vez que hay una crisis económica, los bancos centrales tienen que incentivar el consumo. Si yo subo las tasas de interés, la gente le cuesta consumir, porque la alternativa a consumir, ¿qué es? Ahorrar. Ahorrar, pues, y si me da una tasa súper alta, está súper bueno para ahorrar, pues. En cambio, ahora que uno va y ve un depósito a plazo que te da menos del 3% al año, uno sabe que en términos reales, quitándole a la inflación, estoy perdiendo plata. Mejor me compro un televisor. ¿Se entiende? Entonces, por esa razón, cuando los costos de oportunidad bajan mucho, los bonos se revalorizan. Lo mismo pasaba con las propiedades de inversión. Las propiedades de inversión uno dice, pero no le están pagando los arriendos en algunos casos. Sí, pero podría haber un contrato todavía, te la puedo chutear hacia el futuro. Fíjense que esto es solamente moverla en el tiempo. No es como que se vuelve incobrable. Es que cuando yo empiece a tener flujos de nuevo, entonces reordenamos esto, incluyendo la tasa de interés ya. Entonces, si los pagos van a seguir generándose, pero las tasas son más bajas, sube el valor presente. ¿Se entiende? Porque en Europa ya tasas negativas a niveles ridículos, lo que ustedes leían en el capítulo de matemáticas financieras y discutíamos al principio del curso. ¿Se entiende? Entonces podría darse, en algunos casos extraños, que el costo fuese distinto al valor razonable. ¿Sí? Pero vamos a entrar sobre eso. Primero. Profesor, Felipe. Cuando se revaloriza un bono, ¿se revaloriza la tasa del bono también o la pura cuota? No, la cuota nunca cambia. Porque, mire, ante la duda, siempre hay que decir, oye, ¿qué me prometiste? Esto. Yo prometí esto, no prometí nada. El de Australia se ve mejor. Yo prometí pagar 52, 53, 52, 53 y 20. Si tú le quieres aplicar un descuento del 15%, del 20%, del 50%, del 80% o del 0,1%, es tu problema. Pero la promesa nunca va a cambiar. ¿Se entiende? Por eso que en un bono hay una tabla de desarrollo y uno muere con la tabla de desarrollo. O sea, fíjense que en Webcursos está el prospecto real de los bonos de Farmacia Humana y de Casinos Dreams. Y hay un Excel que está con todas las tablas de desarrollo para que ustedes puedan jugar, la pueden utilizar para estudiar, etc. Oye, si le pongo 8%, si le pongo 10%, si le pongo 12%, va a cambiar el valor presente. Pero la promesa sigue siendo la misma. Entonces, si las tasas subieron, el bono no va a ajustar los cupones son a muerte. ¿Sí? En este tipo de bonos, para este tipo de curso por lo demás. ¿Hay algunos cupones en la realidad que reajustan los bonos? Sí. Quizás lo leyeron un poco en el capítulo, los bonos de la ley islámica, los sukuk, podrían reajustar sus cupones. O si no, los bonos a tasa flotante. Dicen, ya, yo te pago la tasa que llega el central. Si el central dice más, yo te pago más. Si el central dice menos, yo te pago menos. Pero para nuestro efecto nunca cambia. O sea que si era 100, 100, 100, 1100, listo. Eso descontado al 2%, al 5%, al 8%, al 20%, siguen siendo los mismos cupones forever and ever. Entonces, fíjense. ¿Para quién tendrá sentido el modelo del costo amortizado? Por un punto premio. ¿A quién le acomodará el modelo del costo amortizado? Mejor aún, entonces quizás le es más fácil el fair value. ¿A quién le acomodará el modelo del fair value? ¿El que vende el bono? ¿Por qué? A las personas que... O sea, no es al que vende, pero quiero entender por qué piensan que al Yo que diría vende. que al que compra el bono. ¿Por qué, Joaquín? Igual creería eso.
Es cierto que a Porque uno le importa el valor razonable, pero en algunos casos, no siempre. el que vende el bono solo recibe la plata y después tiene una obligación que ya es constante nomás. Eso. Por eso que es súper raro que el emisor del bono, el vendedor, ocupe algo muy distinto al modelo del costo amortizado. Porque en realidad uno dice, mira, yo lo que tengo es que yo prometí pagar 100, 100, 1100 y chao. Si el bono ahora se hizo pebre en el mercado y vale el 10% del valor par o vale el 150% del valor par, a mí me da lo mismo. Yo prometí 100, 100, 1100. Y cuando yo lo compré a mí me pasaron 980. Entonces de ahí voy a despejar que la tasa era, no sé, 11,5% y listo. Y yo muero con eso. Entonces fíjense que el costo amortizado tiene que ver mucho más con los inversionistas, vendedores o compradores, que lo aguanten hasta el vencimiento. Entonces uno dice esto. Tú dijiste que iba a pagar 100, 100, 100, 1100. ¿Puedes retirarte antes de esa promesa y pagarme algo distinto? No. No, ya listo. Podría ocurrir, sí, si es que existiera la cláusula de prepago del bono. Entonces tú dices, oye, mira, las tasas bajaron súper harto, yo te devuelvo toda la plata ahora y en el futuro, entonces, o sea, voy a pagar menos intereses. Pero como las tasas bajaron, ¿qué pasa con el precio del bono? Aumenta. Aumentan. Entonces fíjense que normalmente uno dice algo, mira, me voy a pasar a la pizarra mejor. Aquí sea más grande. Uno dice algo de este orden. Por ejemplo, Disney. Disney es un buen ejemplo de una empresa que quiere prepagar sus bonos apenas pueda, que es como en 3 años. Tú dices aquí, yo emití un bono a una tasa del 7%, ¿ya? Y eso te pagaron el 100% del valor par. En el caso de Disney era 300 millones de dólares, ¿ya? Y la tasa era cercana a 7. Con el tiempo, lo que decíamos recién y discutíamos, los bancos centrales han bajado mucho las tasas. Entonces, la tasa ha bajado, invento, al 2% para Disney. Entonces, obviamente, su bono se está cotizando por mucho más. Entonces, se está cotizando al 150%. Entonces, eso es más o menos 450 millones. ¿Sí? Ese era el precio real que tenía el bono más o menos en 2017. Entonces, tú dices, mira, si yo fuera a endeudarme ahora ya, ¿cuántos intereses pagaría en el mercado? El 2%. 2%. Y fíjense que cuando Disney emitió esto, que fue el año 93, nadie hubiera dicho, oye, no, es que en 27 años más va a haber una crisis económica, la pandemia y todo, y no, chao. Nosotros nos vamos a volver mucho más sólidos porque vamos a adquirir Marvel, nos vamos a fusionar con Fox, vamos a inventar Disney Plus y ahora la gente está todo escondida en la casa. Eso era imposible de ver. Por lo tanto, cuando las empresas se endeudan por 30, 40, 50, 60, 100 años o perpetuamente, tienden a buscar tener esta salida, el escaparse y decir, oye, mira, si en 20 años más esto fue una mala idea, debo tener la opción de prepagar esto. Algo así como la opción de compra que nosotros decíamos, bueno, y esta opción de rescate anticipado, de prepago, se puede dar tanto para el emisor como para el tenedor. Entonces, si las tasas bajan, ¿a quién le gustaría rescatar anticipadamente? ¿Al emisor o al tenedor? A los que invirtieron. Al que los tienen. ¿Por qué? Al que compra el bono. Al tenedor. No sé cómo se llama. El tenedor. Pero no es cierto, pues porque miren, yo les estoy pagando 7% hace 27 años. ¿A ustedes les gustaría que les devuelva la plata? no, ¿Por qué no? Porque ahora vale menos. No, miren, yo les devuelvo sus 300, ustedes no perdieron ni uno, ahí están tus 300 de vuelta. ¿Cuánto van a rentar ustedes sobre esos 300? Cero. cero. Cercano a cero, ¿vos se entiende? En este caso, con estos números rentarían 2.
Entonces usted dice, no, pues tú me prometiste 7, mataste, pues tú tenés que quedar conmigo hasta que venza el bono. ¿Esto es porque es valor del costo? No, esto sucedería en cualquier caso, no es para el modelo del costo ni para el valor razonable. Es la lógica de por qué la empresa querría tener una cláusula de rescate anticipado. En el fondo, oye, si yo veo que no necesito más la plata o que las tasas bajaron mucho, yo podría hacer un rescate anticipado. Entonces, si bajan las tasas, el que quiere pagar antes de tiempo, ¿quién es? El que lo emite. Eso es, el emisor. Entonces, fíjense que el emisor va a decir, ya, yo sé que si te pago 300, te estoy fregando un poco, por decirlo de una forma elegante, porque tú en realidad el bono vale 500. Bueno, entonces yo te voy a pagar un extra, por ejemplo, el 105% del valor par, digamos 315. Entonces esos 15 millones extra es por la molestia. Pero al revés, pues tú podrías decir, oye, no, pues las tasas de interés subieron. Entonces, como las tasas de interés subieron, en realidad, ¿qué le pasa al precio del bono? Disminuye. Disminuye. Entonces tú dices, no, mira, es que a mí, si yo fuera al mercado, me pagarían 10%. Entonces, ¿quién va a querer rescatar anticipadamente ese bono? El tenedor. El tenedor. ¿Se entiende? Entonces tú decir, mira, ¿sabes qué? Págame 270, ahórrate el 10%, pero devuélvemelo ahora, no el 2093 como habíamos pactado inicialmente. Entonces uno dice, pero mira, el bono quizás vale 250. Bueno, es que si yo agarro los 270 y me da el 10%, eso es mejor que el 7% de los 300. ¿Se entiende? Entonces podría ser que en el efecto contable, y ahí revisen la ayudantía, porque ese es un muy buen ejercicio de prueba anteriores, ahí uno dice, oye, pero yo lo rescaté anticipadamente y perdí plata, fue un mal negocio. No es así, pues. Perdiste plata ahora, pero a futuro se va a compensar con qué cosa. ¿La tasa de interés? Eso es, voy a recibir mayores intereses. O por el contrario, tú dices, oye, rescaté anticipadamente y te pagué 315 y yo tenía el pasivo registrado por 300. ¿Perdí plata? Sí, perdí plata ahora, pero a futuro voy a pagar menos intereses, voy a pagar 2. Entonces ese pérdida contable, digamos, se va a tender a anular en el futuro con los ahorros impositivos, ahorros de intereses, perdón, no impositivos. ¿Se entiende? Profesor, el riesgo de no pago de un bono también influye en el precio que tiene, ¿no es cierto?, en el mercado. Claro. Mientras más probabilidad de default de no pagar, más alto va a ser la tasa y por lo tanto más bajo va a ser el precio. Ya, perfecto. Por ejemplo, los argentinas se transan al 70% del valor par. Y eso es bueno, se llegan a transar al 30 y al 40%. La Polar, por ejemplo, en su peor momento, 2013, 2014, ahí, que la clasificación de riesgo era C-, ya la cosa más basura antes de defaultear, valían el 6% del valor par. Pero nunca dejó de pagar. Entonces alguien que se la juega en invertir en esos bonos y cruza los dedos de las manos, de los pies, de todo, 105% de TIR pagaba ese, que es un mal concepto. Un 105% era la tasa de mercado de ese bono. Entonces alguien pagó 6 y la Polar le paga y le paga y le paga. Entonces la rentabilidad sobre 6 es muchísimo más alta. ¿Sí? Dudas hasta ahí, porque esto no es simple. ¿Todos claros? ¿Seguro? Profe, es que no me queda claro por qué el que da el bono, o sea, cuándo gana, cuando sube la tasa o si pierde o gana, que ahí me enredé. El que emite el bono gana cuando no es que gane, tendría la intención cuando las tasas bajen. Porque en el fondo tú no quieres tener un préstamo al 10%, quieres tener un préstamo al 5% y el bono no es en el fondo no es algo tan distinto de un préstamo. Por el contrario, tú dices, oye, si yo quiero rentar más, yo soy un fondo de pensión, una compañía de seguro, etcétera, yo quiero ganar 50%, entonces si tú me estás pagando 7, pero yo voy a la empresa de al lado y me da 10, entonces debería cobrarte todo, por eso es rescate anticipado,
y entonces ahí lo que voy a hacer es decirte, mira, devuélveme toda la plata, tú me la pasas y yo la invierto en algo mucho más rentable con el mismo riesgo. ¿Se entiende? Profesor, esto sería lo mismo que en el caso de un crédito hipotecario, por ejemplo, cuando las tasas bajan y uno puede ir al banco a reevaluar el Eso es. crédito. Tal cual. Por eso que muchos bancos te ofrecen comprar las deudas. Lo mismo se puede hacer en los contratos de leasing, novar el leasing con otra compañía. Es lo mismo, Pero- como que la compra otra. Pero por qué el banco te permite normalmente, o sea, sin muchas complicaciones, reevaluar ese crédito, si a él en realidad no le conviene eso? Porque si no tú prepagas, eso solo ocurre en Chile. Por ley en Chile todos pueden prepagar su préstamo. Y entonces prepagan por lo que deban más, depende del tipo de préstamo y están las cláusulas, una o dos cuotas, pero solo de intereses. Solamente la columna de intereses en la tabla de amortización. Entonces tú podrías prepagar, ¿y cómo lo prepagas? Con la plata de otro banco. Entonces, por eso que el banco dice, oye, el cliente me lleva pagando 5 años un crédito hipotecario, nunca se ha atrasado, ¿para qué voy a hacer que se vaya de invento? Del Vice al Itaú. Ah, mejor el Vice te ofrece bajar la tasa al tiro. Ah, ya. ¿Entiendes? O al revés, por eso que las personas dicen, oye, a mí me tratan súper bien, pero si me ahorro un 1% de interés al año, me voy al de al lado. Entonces te envían la propuesta del Itaú y tú le dices al vice, oye, empátame. Y normalmente ocurre eso, porque si no dicen, bueno, si no llegan van a perder el negocio, van a decir, oye, ¿cómo llegan los otros? A menos que sea un banco mucho más grande, etcétera, podemos hacerlo y quedarnos acá o perdemos al cliente, como quiera el banco. ¿Entiendes? Entonces, por eso tiende a renegociarse. Porque en Chile existe por ley la opción de prepago, que es lo mismo que el rescate anticipado. Pero una pregunta, Ujú. lo que no entiendo mucho es por qué a mí me conviene comprar un bono, aunque sea más barato, a una tasa más alta. Porque como dijo antes, claro, me conviene, si es que voy al de al lado y tiene un bono de 2,70 a 10%, Ajá. es mejor que un bono de 300 a 7. Aunque de eso, a pesar de que el bono sea más barato, igual me conviene. Porque el flujo es más grande. El cupón en el fondo, 7 por 300 te va a dar 21. 10 por 270 te va a dar 27. Prefiero que me paguen 27 a que me paguen 21. Ya, si es que el bono, por ejemplo, en vez de 2,70, no sé, pues 200. Ahí ya no me conviene. Bueno, pero es que ahí te va a dar 15% sobre los 200. Pues, Ah, claro, ahí cambia la tasa, verdad, verdad. o sea, Perfecto. me emociona que tengan esa intuición, pero hay una cosa que es más compleja. ¿Qué será más riesgoso? ¿Un bono que es bullet o un cero cupón? El cero cupón. ¿Por qué? Porque en el bullet por lo menos me están dando algo periódicamente. En cambio, el cero cupón, como que tal vez no me lo pueden nunca pagar. Ya, eso puede pasar. ¿Se entiende? Está todo concentrado al final. Uno dice en el valor presente igual. Sí, pues, pero igual te molesta esperar 99 años a que la Polar te pague. Por último, que me pague un poco menos, pero me haga pagos mensuales, algo, no sé, pues si hay que vivir. ¿Se entiende? Entonces, pero eso es un objetivo de aprendizaje más complejo que este curso. En Finanza 1, cuando uno retoma bono, podemos discutir la duración del bono, porque en el fondo uno está súper cargado hacia el final. Entonces, como está tan cargado al final, si las tasas suben, ese bono cae mucho más rápido de precio que el bullet, porque el bullet está balanceado en el tiempo, entonces los cupones se distribuyen en el tiempo. Entonces hay más riesgo de que suban o bajen las tasas de interés, pero de nuevo eso es algo más complejo de lo que uno requiere para este curso. Profe, tengo una pregunta. Vale. Si yo emití un bono, como no sé, a 10 años, y decido pagarlo en 5 años, pasaron 5 años y decido pagarlo, ¿Ya? ¿qué pasa con los intereses de los 5 años más? Mataron. Pero por eso que el bono tiene un contrato de por medio y dice, oye, si tú decidiste pagarlo anticipadamente, tienes que igual pagarme una o dos cuotas de interés. Eso es lo que dice la ley en Chile. O sea, es como lo mismo que un préstamo. Sí. Pues es que la cláusula de redención está escrita en el bono. Entonces puede decir, por ejemplo, tú me pagas el valor par como mínimo, no vaya a ser que alguien lo rescate y te pague el 90%. Tú me pagas como mínimo el valor par o, esto es una cláusula que se llama make whole,
La cláusula de make whole dice págame esto o esto, el mayor entre ambos. Y el mínimo es 100%. La otra es algo más complicado, que también es del orden de finanza 1, pero tú dices, oye, si tú descuentas todo esto más o menos a una tasa de mercado en ese momento y te da 95, entonces págame 100. Pero si esto te da 108, entonces págame 108 porque es más que el valor par. Entonces el inversionista, como está obligado a aceptar el pago, no pierde. Bueno, en el mejor de los casos, en el peor de los casos empata, pero si no se le paga este 1, 2, 3, 5% adicional, en el fondo como una compensación por entregarle toda la plata antes del tiempo. ¿Se entiende? Porque eso va a ser molesto para alguien que tenga que salir a comprar otro bono. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, el modelo del costo amortizado generalmente lo utiliza el emisor del bono porque él va a morir con la obligación, él no puede decir, oye, ya vamos a cambiar, ya ahora te pago menos, te pago más. Como que medir el valor de mercado es súper inútil para él, porque siempre hay que volver a lo básico. ¿Por qué la empresa emitió un bono? Para tener liquidez. Eso es, por la caja. Entonces, si tú dices, oye, ahora vale 150 o vale 90 o vale 120, ¿cuánta caja extra tiene la empresa? Nada, lo mismo que antes. Listo. Entonces, el costo amortizado, el único modelo que tiene sentido para el vendedor del bono, el emisor. ¿Se entiende? Por el contrario, uno dice, mira, podría ocupar el modelo del valor razonable, pero en casos súper raros, cuando se genera una asimetría contable, como que tengo un pasivo que vale 150 y solo se presta para un activo que es de 120, etc. Entonces, eso es súper poco probable que ocurra en la práctica. O sea, me acuerdo que los profesores Carrasco y Carrera hicieron una investigación de, no sé, miles de empresas en el mundo y encontraron solo 2 que ocupaban el modelo del valor razonable para el pasivo que tienen. ¿Se entiende? Entonces es súper complejo. En el caso de Chile se resume solamente para los bonos hipotecarios, que es un bono que emiten solo los bancos y que lo que reciben de eso solamente lo pueden utilizar para dar préstamo hipotecario. Entonces, si tú das un préstamo hipotecario por una tasa más alta o más baja, cambia el valor del activo. Pero como ese pasivo solamente respalda esto, no te puede quedar el pasivo por 100 y el activo por 80 o al revés. Entonces, para evitar esa asimetría contable, sería como los extrañísimos casos que el emisor del bono podría ocupar el valor razonable. Si no, en todos los otros casos, costo amortizado. Para el que compra el bono, depende. Porque tú dices, oye, mira, ¿en qué casos te importaría saber cuál es el precio de mercado ahora ya de un bono? Si lo quiero vender, Listo. Entonces, si tú lo quieres para negociar, para hacer trading y venderlo en el corto plazo, el valor razonable es tu método. Si tú no lo quieres para eso, si tú dices, no, pues yo lo compré para pagar pensiones, por ejemplo, entonces yo espero que me pague por 30 o por 40 años religiosamente los cupones, entonces el valor razonable es el costo amortizado es el método. ¿Se entiende? Entonces depende de la intención que tenga el inversionista. Esto es igual que al principio cuando decíamos, oye, yo espero ocupar estos animales de largo plazo o espero faenarlo en el corto plazo. Bueno, eso define qué es el activo. ¿Se entiende? Entonces nosotros vamos a partir la próxima clase mostrando una corredora de bolsa, por ejemplo, que tiene algunos a costo amortizado y otro a valor razonable. Vamos a ver Banchile. Y vamos a ver lo que dice, por ejemplo, sobre la tasa de emisión, la tasa efectiva y qué hace con los costos de eso el emisor. Porque fíjense, cuando una empresa va a vender un bono y nosotros mostramos Entel, ¿a quién tengo que contratar? ¿A un tasador? Ya, por ejemplo, nosotros dijimos, oye, hay alguien que te tiene que hacer una clasificación de riesgo, alguien que valoriza el bono, alguien que te lleva a la bolsa, entonces hay un corredor de bolsa, entonces hay un banco de inversión. Y esos costos no son gratis, no son bajos, por eso nosotros dijimos, no todas las empresas emiten estos bonos, tiene que ser del orden de lo que veíamos en Entel. Entonces eso produce que tú podrías decir, oye, mira, a mí me pagaron $1.000 millones por el bono, pero en realidad le tuve que pagar a la raíz vial 50 millones por hacer la emisión. Entonces, en realidad, ¿cuánto le entra a la empresa? 9.50. 9.50. Y tú dices, oye,
Pero esos 50, ¿son un gasto ahora ya o son un gasto que se tiene que diferir en el tiempo? Se va amortizando, ¿no? Por ahí va. Porque en realidad uno dice, oye, como tú pagaste 950, perdón, como tú recibiste realmente 950, lo que tienes que calcular es la tasa que iguale el valor presente de los cupones, son 950. Si tú llevaras a gasto estos 50, sería falso, porque en realidad ese es un costo de haber emitido esto. Entonces, ese costo se debe incluir en la tasa. Y eso se incluye única y exclusivamente cuando ocupe el modelo del costo. Por una razón, y con esto terminamos la clase de hoy. Si en realidad yo tengo que el bono valía 1000, le tuve que pagar al asesor de la emisión, o al revés, el que lo compra le tiene que pagar un corredor de bolsa, y te quedaron 9.50, yo digo ya, lo registro al costo por 9.50. Un segundo después digo, ¿cuál es el precio de mercado? 1000. Entonces va a generar una asimetría contable, porque un segundo después voy a tener que reevaluar. Entonces, si fuese que la empresa ocupa el modelo del valor razonable, que hemos dicho solo se reserva para el que tiene el activo financiero, entonces eso lo voy a llevar a gasto. Porque en realidad tú no lo vas a aguantar hasta el vencimiento, pero si lo vas a aguantar hasta el vencimiento, va a decir, oye, mira, incluyámonos en la tasa, que en vez de ser 5 va a ser 5, 6, o al revés, si es para el que compró el bono va a ser en vez de 5, 4,5, y ese medio por ciento extra va a devengar los intereses o va a diferir estos 50 en todo el tiempo del bono. ¿Sí? ¿Dudas? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Este video lo va a subir hoy día? Yo creo que sí. Ya. Profe, ¿la prueba entra hasta esta clase o la próxima? Hasta la última clase. Pero la próxima clase, creo que de las láminas solamente nos queda hacer este cálculo. O sea, eso debiese ser los primeros 5 minutos. Después vamos a mostrar la empresa y después vamos a hacer el caso de los bonos de Intil. Y eso debiese ser un ejercicio así como de súper prueba con las tablas de desarrollo y todo. Y con eso cerramos el tema. O sea, la materia hasta acá. ¿Sí? Tal cual. O sea, con esto ustedes ya podrían desarrollar la ayudantía perfectamente y eso los debería dejar súper capacitados para el sábado. En el control de ejercicios, para los que todavía no lo hacen, es solo intangible y leasing. Profe, una pregunta. Es que usted decía en una clase pasada que era mejor tener un bono a la par que sobre la par, y no entiendo por qué, porque si al final a la par uno ganaría los ingresos financieros, como por intereses, ¿o no? Claro, ¿Por qué? yo lo pensaba para el emisor, porque tú dices, yo tengo un proyecto de inversión, la empresa no vaya pidiendo plata por las puras. Entonces tú dices, oye, yo tenía construir, por ejemplo, un mall, Parque Arauco, ya lo voy a construir de 3 pisos. Y Parque Arauco, que emitió hace el 2018 el bono más barato, la tasa más baja posible de una empresa no bancaria o no estatal, entonces decía, oye, quizá como me pagaron más, debería construir un 4.º piso en el mall, no tiene sentido. Si económicamente hubiera sido rentable construir el 4.º piso del mall, entonces tú hubieras pedido más plata en el bono. ¿Se entiende? Entonces, porque en la emisión del bono sea exitosa y tenga demanda del cuádruple o 5 veces, carece de sentido que tú vayas a cambiar la inversión que iba a hacer originalmente. Entonces tú dices, oye, como no me dieron 200, me dieron 250, los 50 extra van a quedar botados, tú no vas a construir un 4.º piso. Y como van a quedar botados, van a rentar súper poco, pero van a costar algo, porque el pasivo te va a quitar los intereses. Entonces no tiene sentido querer recibir más plata. Por el contrario, si tú quedas con menos de 200, no alcanzo a construir el edificio. ¿Se entiende? Ya, profe, sí, entendí. Gracias. Y ¿Alguna tenemos otra otra duda acá. Sí, pero es de activo intangible. No sé si es que hay otra duda de esta materia para... Go on. No sé si es que puede abrir su capítulo. Bueno. El capítulo 14. Sí, el de activo intangible. ¿Ya? Ya, en el primer ejemplo del punto 3, donde me hablan del modelo del coste de revaluación para los activos intangibles,
Ya, en el primer ejemplo preguntan cuánto serían los registros contables relacionados con la franquicia de la adquisición hasta el término del 5º año. Sí. Y en el año 0, claro, ahí se tiene que calcular el valor presente a través de los valores futuros que me dan ahí, ¿cierto? Con la tasa y el número. Pero en el año 0 me dice que es 150 millones. Pero en el año que me dan como en los datos dice 120. ¿Eso será un error? Sí, ¿O hay algo que se me está es pasando? un error. En el enunciado debería decir 150. De hecho, es justamente ese medio punto premio. Alguien ya lo avisó. Ya, perfecto. Mi versión. Ya, Sí, entonces, claro, porque después hago todos los cálculos con 120. eso. Por eso que, o sea, el año 1 debería ser 150 y después todo el resto. Por eso que abajo están hechos los cálculos del año 0 con 150. Perfecto, ya. Profe, ¿cuándo es el examen? Todavía al pregrado no me dice nada, es raro. Pero miren, que podría ser cierto o no, porque a veces yo no le creo tanto al profe Nasser, según él era como el 21 de diciembre, pero no sé por qué en Viña lo informaron, pero pregrado Santiago todavía no lo informa. Apenas esté esa información, como que aparte pregrado nos la envía a nosotros y a usted al mismo tiempo, entonces yo creo que quizás están confirmando algo más, pero al parecer los de contabilidad eran como lo último, así como cerca de la Navidad. De ahí, profe, otra cosa que no sé si lo dijeron en una clase anterior, pero ¿por qué bajaron algunas notas de los controles? Del control de ejercicio 1. Lo escribí en el post, pero era porque los puntos tabulados no eran los que estaban en el control de ejercicio. Entonces, cuando ustedes entran a su control, ustedes tienen su puntaje ahí. Esos puntajes no eran iguales a los que estaban en la planilla. Entonces, lo que vale es lo que estaba en el control cuando ustedes lo pueden ver un minuto después de terminarse. Entonces, algunos bajaron, otros subieron, entonces... Es que, por ejemplo, a mí lo que me pasó es que me bajó de 5 a 4 y yo al final en lo que el ejercicio, lo extra que había hecho para subir el control de ejercicio 1, yo no lo hice porque en las notas tenía un 5. Entonces dije que prefería no hacerlo porque ya tenía una buena nota y al final me bajó a 4. Entendemos, o sea, yo también conversé con alguien por correo de eso, pero fue un error de tabulación cuando me enviaron un ayudante el puntaje en el fondo. No tenemos mucho que hacer porque en realidad el puntaje real es el que aparece justamente en su link entregado, entonces fue un evento desafortunado. Ninguno de nosotros queríamos estar en esta situación. Ya no tengo la posibilidad de hacer lo extra para subir los puntos de propiedad de inversión. Ya está, es que ya está como ya se ve la solución de eso, pero lo voy a volver a conversar con el resto de los profesores porque parece que a ellos no les pasó, al menos ellos no me contaron, y a ver si se le ocurre alguna solución, porque a mí realmente, lamentablemente, no se me ocurre otra solución de cómo hacerlo, porque como que ese control ya es la solución. Sí, o sea, alguna forma porque al final yo no hice la actividad complementaria porque ya tenía una buena nota. No sé si buscar de hacer alguna forma una actividad complementaria y hacerlo individual. Eso, voy a tratar de consultarlo con los profes a ver si a alguien se le ocurre una solución que también sea justa para el resto. Ya, perfecto, profe, muchas gracias. Listo, que estén bien. Chao, chao. ¿Profe? Benjamín. Chao, profe. Vi que iba a ser como un estudiatón presencial. Ajá. ¿Es miércoles y viernes o miércoles o viernes? Sí, la organiza el centro de alumnos, ambos días. Ah, puede ir cualquiera, el que yo prefiera. O a ambos. O sea, hay que inscribirse en el link que dio el centro de alumnos, pero puedes inscribirte a ambos. O sea, mientras más vayan mejor, está entretenido. Les llevaron pizza ayer, Red Bull, bebida, helado. Ah, ok. Bueno, chao, profe. Chao, chao.